Dios bendiga a todos ustedes. Amén. Pueden tomar sus lugares. Doy gracias a Dios, amén, por esta oportunidad que Dios me permite traer su palabra. Amén. ¿Está contento? Sí. Siempre tiene que haber una sonrisa en nuestros labios. Amén. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que aquellos que aman a Dios, todo, pero todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Solamente para aquellos que aman a Dios. Y a veces es difícil de seguirle a Dios por amor, amén, por ese sentimiento que nos debería unir por el resto de nuestra vida, amén, porque vienen cosas, vienen daños a nuestra vida y el diablo quiere limitar nuestra fe para con el Señor. Pero Dios es fiel y verdadero. ¿Sabe qué dice su palabra? Que Él te va a acompañar todos los días de tu vida, aún hasta el fin del mundo. Amén. Por eso es que confío en Dios y doy gracias a Dios por todo. Amén. Y creo que muchos de los que estamos acá hacemos lo mismo. Bien, hermanos, doy gracias a Dios por poder compartir una palabra con todos ustedes. Amén. Por traer una predicación o un sermón o una meditación, como usted quiera llamarlo. Amén. Pero estoy contento de poder agradecer a Dios con esto que es una prédica para Él. Bien, hermanos, yo quería hablar de una persona y he vuelto a leer lo que es el principio de la Biblia, ¿amén?, para poder sacar algo particular que principalmente he querido buscar, de cómo Dios puede hablarnos por medio de los personajes que están en la Biblia. Dice la palabra de Dios que toda la Biblia, pero toda, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, está inspirada por Dios. Aquellos que creen que el Antiguo Testamento no sirve más, déjeme decirle que está equivocado. Porque encontré la partecita donde dice que toda la Biblia está inspirada por Dios. Así que todo nos va a ayudar a poder ser un poquito mejor de persona. ¿Amén? Leyendo la palabra de Dios y atesorándola en nuestro corazón. ¿Amén? Por eso que la Biblia nos dice y nos reprende continuamente de poder guardar la palabra, las tablas en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Amén? Y de esto yo me quería agarrar. Promesas que Dios hace a cada uno de sus hijos, ¿no? Dios promete demasiadas cosas, algunas cosas o muy pocas, pero siempre Dios promete algo hacia nuestra vida. ¿Amén? Si no es por medio de sus herramientas, Dios nos promete cosas por medio de su palabra. Dios nos promete cosas por medio de un cántico inspirado por Dios, por un salmo, por un himno. Siempre Dios entrega un mensaje hacia nuestra vida. Amén. Alentador, de reprensión, de poder seguir siempre hacia adelante, de poder enderezar nuestros pasos, pero siempre hay una palabra o un mensaje de parte de Dios para todos nosotros. Y en este caso, yo he leído nuevamente la Biblia en Génesis capítulo 12. ¿Ven? Es una historia recontra conocida para todos aquellos que leen Biblia y aquellos que son nuevos. Le voy a hablar de la persona que se movió conforme al corazón de Dios. Y hubo un nexo entre esa persona y Dios. Vio como ese flechazo del primer amor, ¿amén?, que tenemos en el Evangelio, que no nos interesa nada, ni nadie, ni el que está al costado, ni el que está enfrente, ni el que nos viene a decir montones de cosas. No nos importa nada, porque hemos conocido al verdadero autor y consumador de la fe. Entonces andamos con el flechazo de ese primer amor. Y a este hombre le duró para toda la vida ese primer amor. Y he llegado a la conclusión de que nosotros debemos imitar la fe de aquellos que nos son de ejemplo. ¿Amén? Entonces quería hablar de la vida de Abraham. Y Abraham fue un escogido de Dios, ¿no? Fue un elegido de parte de Dios. De la nada, Dios lo eligió para que él fuera algo importante, ¿no? Para cambiar la historia, no tan solamente de su vida, sino del futuro. Dios lo eligió para que él se indujera en su camino a medida que iba transitando el camino. Dios no le enseñó todo de golpe.
sino que su proceso iba paso a paso, ¿no? Como dijo Mostaza Merlo una vez, ¿sos campeón? No, esto es paso a paso. Bueno, para mí es algo similar en el Evangelio. Paso a paso, camino a camino, siempre vamos aprendiendo algo por medio de errores, por medio de falencias, por medio de aciertos también. Pero siempre aprendemos algo de parte de Dios y eso nos ayuda para bien. Por eso es que he elegido el versículo inicial, que aquellos que aman a Dios. Y este hombre eligió amar a Dios sin conocerlo físicamente, sin conocerlo cara a cara. Él eligió amarlo a Dios. Y según lo que dice la Biblia, desde el 11:27 en adelante, creo yo, esto es por deducción propia e interpretación de la Biblia, por lo que después dice en el capítulo 12. Dios puso en el corazón de Teré, su padre, de poder ir a tierra de Canaán, ¿no? ¿Cómo son las cosas de la vida? Decisiones particulares que a veces, lejos de Dios, nos van a ayudar para el día de mañana. No, de creer antes, cuando estábamos sin conocer a Dios, creíamos que había una persona que tal vez pudiera hacer un milagro, ¿no? Y en el último caso de nuestra vida recurríamos a Dios. No, lejos de Dios, sabíamos que algún camino nos llevaba a algo divino y que ese ser divino nos iba a poder contestar en un momento totalmente crítico de nuestra vida. Y después, cuando hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, sabíamos que ese camino conducía a Cristo, que era el único que podía solventar nuestras necesidades espirituales, físicas, económicas, sentimentales, cualquier índole que usted le pueda poner. Entonces, para mí, de la decisión de Teré, papá de Abraham, que tomó la decisión de ir a tierra de Canaán juntamente con toda su familia, con todo lo que venían arraigando de culturas y de creencias, Dios lo eligió a Abraham porque vio algo diferente en él. Esto no lo dice la Biblia porque en cortos versículos, en cortos capítulos no se puede leer de forma escrita. Yo deduzco, y es mi forma de interpretar la Biblia, que Dios vio algo particular en la vida de este hombre, que no lo tenía ni Nacor ni su otro hermano, ni lo tenía su sobrino Lot, que él lo adquirió como un hijo. No lo tenía ni su papá. Pero las decisiones que a veces uno tiende a hacer, a veces llevan a lo que Dios quiere hacer. Pero eso es para luego. En esta parte de la Biblia yo he transitado en 3 partes de la vida de Abraham, ¿no? Como es un culto de jóvenes, siempre hay decisiones o cosas de índole personal, ¿no? En la que Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Y ahí nosotros ponemos el carácter, la forma de ser, la forma de transitar, la forma de caminar. No podemos poner de ahí muchos ítems en la que son de índole personal. Pero Dios también educó a Abraham de una forma ministerial, porque Él habló a su vida y Abraham tuvo que conducirse según los preceptos de Dios, según lo que Dios decía. Y después la índole familiar, ¿no? En estos 3 parámetros he visto la vida de este muchacho al inicio de su camino. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿no? Y en esta primera frase yo me quería centrar un poquito. Cuando yo interpreto la Biblia de esta forma, pero Jehová había dicho a Abraham, quiere decir que fue en un tiempo pasado a lo que es en el capítulo 12. Y el inicio de la vida se encuentra en 11:27 de lo que es la vida de Abraham. Ya cuando su padre tomó la decisión de irse a Canaán, Dios había hablado a la vida de Abraham. Y el trayecto de que Dios pueda intercambiar su mente, su corazón, su sentimiento para ídolos ajenos o para creencias ajenas, Dios tuvo que transformar el corazón y las creencias de Abraham. Y en ese transitar él empezó a sentir una voz que venía del cielo. Abraham, yo te elegí a vos, yo te voy a dar algo espectacular para tu vida. Hasta en el tiempo en que Moisés empezó a escribir estas palabras. Yo tiendo a ver la palabra de Dios de esta forma, que hay un tiempo considerable para que Dios trabaje en el hombre y en la mujer.
Hay un tiempo considerable para que Dios pueda trabajar en nuestra vida y darle forma a lo que Él quiere de nosotros. Por eso es que la Biblia dice, pero Jehová había dicho a Abraham, después de que había agarrado la tienda, después de que se había casado con Sara, después de que había visto crecer a su sobrino Lot y lo hubiese apropiado como hijo propio porque su hermano se había muerto, Harán. Entonces, después de transcurrido todo ese tiempo, pero Jehová había dicho a Abraham en tiempo pasado, hace mucho tiempo atrás. Déjeme decirle que las promesas de Dios siempre van a estar en nuestras vidas. Y a veces queremos que las cosas sucedan de un momento a otro. Pero es el trabajo de Dios en nuestro ser para pulir nuestro carácter, para pulir nuestro corazón y transformarlo, ese corazón duro de piedra, como dice su palabra, por uno de carne. Esa transición es desde un tiempo considerable de parte de Dios. Y entonces Jehová dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, y se lo volvió a decir, vete de tu tierra y de tu parentela. Recordemos que Teré había agarrado a sus hijos, a sus nietos, a sus ganados, a sus nueras y se fue. Era una costumbre familiar hacer estas cosas. Que en el desarrollo de la vida de Abraham usted se va a dar cuenta que él había adoptado la misma costumbre que su papá, de agarrar sus tiendas, de agarrar sus siervos, de agarrar los pastores, los ganados, todo lo que él había ganado e irse para otro lugar donde Dios lo condujera. Lo mismo hizo Isaac, lo mismo hizo Jacob. Agarraba su tienda, su gente, su ganado, sus empleados y se iba para otro lado, donde Jehová lo había dicho. Pero en este caso Dios le había dicho algo particular porque sentía que debía hacer las cosas conforme a la voz de Dios. Y a veces uno como persona, como joven, como adolescente, tiende a tomar decisiones individuales que a veces no conviene hacerlo, ¿no? La palabra de Dios dice que de todas las cosas que nosotros hagamos son lícitas, ¿no? Son todas las cosas lícitas, pero no todo conviene para tu vida espiritual ni para tu persona individual. Eso es lo que dice la Biblia, parafraseando la palabra de Dios. Todo puedo hacer en esta vida, pero hay algo en la Biblia que me dice no lo hagas porque no te conviene. No escuches porque no te conviene. No lo practiques porque no te conviene a tu vida. Te vas a debilitar, vas a caer, vas a tropezar. No te fijes en lo que estás queriendo hacer porque no te conviene, no te sirve para vos. Entonces, la cosa viene así y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu papá a la tierra que te mostraré. La tierra que le iba a mostrar Dios era la dirección en la que se iba caminando Abraham. Pero Abraham iba por los designios y las decisiones de su papá. Ahora Dios quería demostrar que las decisiones no dependían de él, que la toma de decisiones era exclusivamente de parte de Dios. Y a veces nos olvidamos como personas, no tan solamente como jóvenes, sino como adultos, como ancianos, como tíos, como abuelos, como primos, como prima, como amigo o amiga. Siempre tendemos a querer velar por nuestras decisiones y creer que lo que hemos elegido es lo mejor de nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos da ejemplificadamente a cada uno de nosotros que nuestro camino depende del Señor, que nuestro futuro depende de Dios, que nuestro porvenir depende de Jehová. Y ahí no hay vuelta que darle. No hay resistencia que aguante a los designios de Dios por tu vida y por la mía. Podemos transitar por 200 millones de caminos, pero Dios te va a hacer enderezar tus pasos y te va a hacer caminar por el camino correcto en la que un día Dios te había trazado. Podemos resistirle brevemente a Dios, pero no va a ser para siempre, porque me remito a los dichos de los profetas como el de Jeremías. Dios mío, no quiero hablar más de ti. No quiero saber más nada de servirte. Decisiones propias, decisiones individuales.
No voy a hablar más de ti, no voy a decir más lo que tú me digas que diga. Le quiso resistir a Dios en su decisión de transitar por un camino equivocado. Pero luego Dios tocó su corazón y le dijo: ay, Dios mío, no voy a resistirte más. Y es así como el hombre y la mujer se sienten de parte de Dios cuando Dios viene y visita nuestra vida y golpea nuestro corazón. Y haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Bien, hermanos, con esta introducción yo quería compartir la palabra de Dios de caminar como Dios quiere. A ver, de caminar según los tiempos de Dios. Como hemos dicho antes, a mi parecer, en forma de traducir o deducir la palabra de Dios, Dios ya tenía comunicación con Abraham, ¿no? Y lo podemos notar, como hemos dicho anteriormente o inicialmente, en el capítulo 12, versículo 1, pero Jehová le había dicho a Abraham. Esa preposición o esa conjugación del verbo había dicho me hace entender que Dios se comunicaba con Abraham. Pero en el tiempo indicado de Dios era lo que Abraham tenía que esperar. El tiempo exacto de parte de Jehová era lo que Abraham tenía que esperar, nada más que esperar. Entonces llegó el momento justo e indicado de parte de Dios para que cuando Él hablara nuevamente a su vida, las decisiones que Él tenía que tomar no sean tan dolorosas para Él. De apartarse de su familia, de apartarse de sus raíces, de dejar algo hacia atrás y de seguir un camino solitario con Dios y su familia. Por eso es que a veces es difícil de poder tomar decisiones individuales, de poder tomar decisiones para mí mismo en una sola persona. Cuando uno toma las decisiones que convienen y son venidas de parte de Dios, Dios va a ir trabajando en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos va a hacer entender que Dios quiere lo mejor para nuestra vida, que Dios quiere lo mejor para mi familia, para mi hogar, para mi entorno, para mi sociedad. Es lo que Dios quiere para mí. Entonces Dios va a ir trabajando en mi ser, en mi interior, para que cuando llegue el momento las decisiones que tenga que tomar no sean dolorosas, sino que sean felices, que sean agradables, de alegría de elegir lo mejor para mí. Y él obedeció. Y al obedecer a Dios, Él cumple sus promesas. Y ahí es donde yo pude encontrar un ítem derivado a las decisiones de Dios en nuestra vida. Bien, hermanos, podemos entender que Dios viene por medio de su Espíritu con su palabra a nuestro ser y ordena nuestra vida. Y nos encontramos felices y contentos de que Dios haya revertido y haya regenerado nuestro ser, ¿no? Y que haya hecho un milagro físico, mental, psicológico o corporal en nuestra vida. Nos encontramos contentos, ¿no? Nos encontramos felices de poder alcanzar algo que nosotros hemos buscado por demasiado tiempo. Pero ahí empieza Dios a dar favores hacia nuestra vida. Él es el que te corona de favores, dice la palabra de Dios en el Salmo.
Él es el que añade cosas a tu vida. Él es el que bendice a tu vida por medio de tu obediencia a Dios. Dios te da y te empieza a entregar un poquito más cada vez que uno empieza a entender que obedeciendo a Dios puedo alcanzar todas las cosas que uno anhela, que uno desea y que uno necesita. Entonces, al obedecer a Dios, Dios empieza a demostrarle que las cosas se están cumpliendo. Cuando uno obedece a Dios, empieza a entender que Dios empieza a darnos lo que Él nos había prometido. Bien, la Biblia dice que las bendiciones te van a alcanzar a tu vida. Uno no está pendiente de que si yo obedezco a Dios, Dios me va a bendecir. Entonces lo hago interesadamente, esta obediencia de parte de Dios. No, uno obedece a Dios porque entiende que hace lo mejor para su vida, porque le demuestra amor a Dios de lo que Dios le dice para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu hogar, para tus seres queridos. Uno empieza a entender que ahí está Dios de por medio. Y es el sello de Dios en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y uno no se puede apartar de eso. Porque los resultados van a mandar lo bueno o lo malo. Y obedeció a Abraham y Dios empezó a cumplir sus promesas. Y aquí vemos que Dios habla a él y demuestra sus cosas de forma personal y ministerial. Como persona, entiendo de que tengo algo por delante. Tengo familia, tengo responsabilidades, tengo algo en mi lomo que tengo que llevar, ¿no? Como índole personal, como esposo, como tío, como amigo. Siempre hay responsabilidades en la vida. Y de forma ministerial él empezó a entender: yo tengo que obedecer a Dios. Él estuvo trabajando en mi vida durante mucho tiempo y me ha demostrado que si yo obedezco, Él me va a bendecir. Que no me voy a equivocar en mis decisiones que he tomado en la vida porque provienen de parte de Dios. En estas dos facetas Dios empezó a trabajar en la vida de Abraham. Y en el mensaje de Dios dejan claro que sus decisiones no son compatibles con las decisiones del hombre. Si nos remitimos al capítulo anterior, en el versículo 27, su padre le había dicho: agarremos todas nuestras cosas y vayamos rumbo a Canaán. Decisiones humanas, decisiones de hombre, decisiones de mujer. Pero cuando Dios se mete en el medio del camino y te empieza a observar de que uno puede ser servidor de Dios, de que uno puede ser siervo de Dios, sierva de Dios, herramienta de Dios, empieza a trabajar en tu vida para que entiendas que uno tiene que seguir los caminos enviados por Dios a nuestro ser. ¿Obedeciste a tu papá? Está bien, está perfecto. Pero yo te quiero hacer transitar por otros caminos que van en contra de las decisiones humanas, de las decisiones naturales, de las decisiones por inteligencia de uno. Entonces ahí Dios empezó a demostrarle que las decisiones de hombre no son compatibles con las de Dios. Teré había tomado la decisión de ir y hacer un trayecto familiar con tío, sobrino, nueras y suegro. Pero Dios habló a su corazón y fue trabajando lentamente para que el momento de tomar su decisión no sea doloroso para su vida. Y Dios le dijo: apártate de ellos porque tengo que hacer algo individual en tu vida. Salí de ahí, negrito. Y es donde Dios siempre habla a nuestra vida. No tomes esa decisión, no tomes ese lugar incorrecto. No hagas caso a esas cosas porque te va a hacer mal. Hemos dicho anteriormente que todo me es lícito, pero no todo me conviene a mi vida. Entonces Dios le empezó a decir: toma un camino diferente al que yo te estoy mostrando y que yo te voy a inducir. Y es allí donde Abraham entendió: es verdad, los caminos del hombre no son igualitos a los de Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a veces es menester obedecer a Dios que a los hombres.
Y Dios le demostró y estableció un pacto con él. Y estableció una promesa incorruptible para entre ellos dos. Esto se dio más o menos 1500, 1700 años de Cristo. Y tal vez fue medio loco para Abraham porque sus ojos no vieron lo que Dios le había prometido. No, pero él creyó. Sus ojos no se establecieron en el lugar donde Dios le había dado, pero él creyó, él obedeció. Entonces vuelve la voz de Dios a su vida. Vuelve la voz de Dios hacia nuestra vida. No una vez, no por segunda vez, sino por tercera, cuarta, quinta, sexta vez, para que nunca lleguemos a dudar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No para dudar ni para poner en algo dudoso de lo que Dios tiene para nuestra vida, sino que Él te empieza a recordar y a hacer entender que Él va a estar contigo, que Él va a estar con tus hijos, que Él va a estar con tu familia. Y es ahí donde el diablo quiere hacerte dudar. Y es ahí donde el diablo quiere atacar continuamente. Es ahí donde el diablo siempre entiende que tiene una rendijita para poder hacer estragos hacia nuestra vida, que es poner en duda las palabras de Dios. Y entonces Dios empezó a hablar nuevamente con él. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo nuevamente: a tu descendencia daré esta tierra. Ya cuando había llegado a destino, ustedes fíjense, ya había llegado a Canaán. A tu descendencia le voy a dar esto, pero tenés que hacer un trayecto más largo todavía. Esa tierra estaba utilizada, estaba poseída por los cananeos, y tan fácil la cosa no se iba a hacer. Tan fácil las cosas no se dan para el cristiano, para el Hijo de Dios. Hay que luchar muchas veces para lo que Dios te ha prometido. Hay que pelear por lo que Dios ha establecido en tu hogar, en tu casa, en tu ministerio, en tu cabeza. Hay que siempre luchar por lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Entonces Dios le dijo: te voy a dar todo esto nuevamente y las bendiciones te van a llegar. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y aquí notamos que Dios lo bendice con una promesa, que tal vez él no lo iba a ver en su totalidad, y que era para otros, ¿no? Porque Jehová Dios mismo le había dicho: a tu descendencia voy a dar a esto. No era plenamente para él, sino para los que iban a venir. Pero él obedeció a Dios. Y hay dos trayectos que se dan aquí: que él escucha y obedece. Y agradece, perdón. ¿De qué forma agradece? Haciendo un altar. Escucha la voz de Dios y agradece. Y esas dos acciones se transforman en una obediencia más para con Dios. Y Él transforma esa obediencia en un altar y en una ofrenda para Dios, que en estos tiempos es alabanza y perfume agradable que sube a la presencia de Dios. De todas las formas, esta palabra se actualiza en nuestra vida, que cuando la voz de Dios siempre viene a nuestro ser para guiarnos en sus caminos, uno escucha y agradece a Dios por habernos visitado nuevamente. Y eso se transforma o se traduce en una obediencia a Dios, y empezamos a edificar en nuestra vida un salmo de agradecimiento, una alabanza que llega con perfume agradable hacia la presencia de Dios. Y es una marca que Él dejó en ese lugar. Y nuestra obediencia, nuestra devoción a Dios es una marca que nosotros dejamos no tan solamente hacia nuestra vida particular, sino para el resto de nuestro ser, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para nuestros hermanos.
Él es el quien traza nuestros caminos, ¿no? Él es el quien traza nuestro ser. Depende de mí, depende de usted obedecer al Señor. Dios mío, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra. Por lo que tú has entregado, Señor, a mi vida.